Buenas noches, profesores. Empezaremos. Buenas noches, maestra. Buenas Buenas noches, maestra. noches, buenas noches. Buenas noches. Empezamos, a ver. La asistencia. Está en coordinación. Buenas noches, maestra. Buenas noches, buenas noches. Bagua, cálida y solidaria. Así, muy bien. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Alvarado, Mamani. Alvarado, Sí, buenas noches. buenas noches. Barrientos, Marcelina. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Bocanera, Soledad. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Briones Rodríguez. Presente, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Carranza, Verónica. Presente, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Castañeda, Juan Carlos. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Chávez, Diana. Presente, profesora. Buenas noches. De la Cruz Vázquez. Buenas noches, Miss. Presente. Ya, ya. Escobar, De la escribe. Cruz. De la Cruz presente. Sí, presente. Escobar. Buenas noches, maestra. Presente. Buenas noches. Escriba Magali. Maestra, escriba, la hermana acaba de escribir que tiene una reunión en su colegio que en el transcurso del desarrollo de la clase estará ingresando. Ya. Estoy poniendo acá. Gracias por avisar, profesor. Gracias. Fonseca, Osberto. Presente, maestra. Ya. González, Giovanna. Presente. Laura, Aide. Presente, maestra, buenas noches. Buenas noches. López Quirós. Presente, maestra, buenas noches. Buenas noches. Marín, Rita. Marín. Sí está, ¿no? Creo que su audio es el que está mal. Ya. Marrufo. Presente, maestra, buenas noches. Buenas noches. Melo, Carmen. Presente, maestra. Buenas Melo, noches. Carmelo. Ya. Mena, Zenobia. Buenas noches. Presente, maestra, buenas noches. Buenas noches. Mercado, Rosario. Mercado, Rosario. Mercado no está. Molina. Presente, maestra. Buenas noches. Hay un ruido. Maribíes. Molina está. Ya. Neri, Pari. Neri. No está. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Ah, ya, Neri está presente. Nina Quispe. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Noa Flores. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Pérez, Paola. Buenas noches, maestra. Presente. Buenas noches. Quispe, Maribel. Quispe, Gutiérrez. Presente, maestra. Buenas noches. No he podido. Quispe, Isabel. No. Buenas noches. Quispe, Isabel. Presente, maestra. María Isabel. Buenas noches. Buenas noches. Rojas, Machuca. Presente, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Romero, Belinda. Romero. Roncal. Roncal es el que no. No asisto a clase, maestra. Sí. Saavedra, Lidia. Presente, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Salamanca, Suta. Salamanca, Oviedo. Salamanca, no está. Silva. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Vallejos. Presente, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Vargas, Zoila. Vargas. No está. Vera. Rosa. Buenas noches, profesora. Buenas
Buenas noches. Zavala Barrios. Buenas noches, profesora. Presente. Buenas noches. ¿Hay alguno que recién ingresado por ahí? No está. Ya. Sí, maestra, buenas noches. Yo recién me conecto. ¿Apellido? Romero Maguiña. Romero. Ya. Disculpe. Romero Maguín. Sí. Bien, regreso con usted. Bien, sus notas ya han sido publicadas incluso en el intranet, ¿ya? Todas sus notas. Bueno, había felicitado ya a Briones por su 17, pero hay un 19 de Melo Carmen, muy bien su examen, como le digo, un párrafo y medio, bien estructurado, no han escrito mucho, se nota que son sus palabras. Cuando pasaba con el filtro del plagio, salía, esta es obra humana. Obra humana, 0% de plagio. Como no, a veces no sale mucho eso, me causaba grito. Este es obra humana. Igualito una felicitación a Priscila Pérez, también tiene 19. ¿Ya? A ver, 19. Y bueno, son las más altas, ¿no? Profesora, No veo eso. disculpe, buenas noches. Ya. Buenas noches, profesora, ¿me escucha? Sí, buenas noches, dígame. Disculpe, la verdad no podía ingresar, estaba que me botaba el internet y no, y por recién estoy ingresando, va a disculpar. Mercado Pinelo Rosario, presente, por favor. A ver, de una vez, yo que lo tengo acá abierto. Mercado. Pinelo Rosario. Ya. Yo pensé que estaba en espera y no accedía. Ya. Listo, ya está pasado. Muchas gracias. Ya, bueno, como les digo, profesora, me ha gustado este salón que al menos han reconocido, pues, ¿no? Decir, profesora, me equivoqué. Y eso habla bien de ustedes, ¿no? Ya, pues, la tentación como Lutero es muy grande. Ya, entonces, ustedes tranquilos, 10% está perdido, pero tienes un 90% para salir adelante, ¿ya? Los que tienen por ahí un rojito por la travesura, ¿ya? Porque realmente en otras aulas, ay, Dios mío, parece que no hablara con profesores. Por lo menos en ustedes hay una actitud de cambio. Ya, entonces yo no he querido mandarles el informe, pero a los que me han reclamado que no están de acuerdo, les he mandado el filtro. ¿Ok? Y si siguen, ya irán al filtro oficial de la universidad, porque de acuerdo a la norma, ya me llamó la atención que debía anular el examen, ¿no? Pero bueno, antes de pasar a la clase, ya sabemos que íbamos a empezar con que iban algunos a hablar sobre la evangelización en el Asia, de acuerdo a que habían hecho el trabajo grupal, y capaz, si lo pueden relacionar, si alguno ha visto, ha leído esta lectura de la evangelización en Filipinas. Pero antes de pasar a lo que íbamos a hacer, tenemos una intervención de la profesora Mercedes Silva. ¿Le escuchamos? Sí, profesora, es referente al examen, ¿no? En este caso, yo lo que hice fue tomar algunos apuntes cuando se realizaban las clases y esos apuntes o de repente los resúmenes también que elaboré es lo que he ido poniendo en el examen. Y entonces, de repente, por eso es lo que... Y luego también solamente me quedé en la parte, la había entendido, de poner, coger, ¿no? Los textos del aula virtual, pero más ya no le hice tal vez lo que pasa del parafraseo. No, yo había entendido. Claro, yo he visto que hay algunos que tienen 9, algunos 10, porque han puesto extractos, pero su examen son puros extractos. ¿Y dónde están sus comentarios de ustedes, sus reflexiones? El examen no se puede basar en copy y pega de extractos y que los extractos que han escogido son los correctos, ¿no? Pero después de ese extracto no ha venido el comentario, que el trabajo de ustedes no se reducía a seleccionar el texto, sino seleccionar el texto y comentarlo, como se hacen en todos los libros o artículos, ¿no? Ya, profesora, no se preocupe. Es un parcial 1, más vale la evaluación continua y los parciales que siguen valen 20, 20, 30. ¿No? Ya, profesora Marcelina, le escuchamos. Bueno, buenas noches, profesora. También respecto al examen, sinceramente, con este examen
Usted no sé qué estrategias toma ¿no? de las calificaciones, porque un docente jamás puede jalar más del 50%. Eso No nos estamos da... en la universidad, no estamos en el colegio, Disculpa, profesora. profesora. No estamos en Disculpe, el colegio. profesora. Estamos en ¿no? De que la estrategia no puede ser, así que sea en ¿no? En la universidad, yo pienso que no debería ser así, porque más del 50% eso quiere decir de que no estamos nosotros entendiéndole a usted lo que nos está dando, lo que es los temas, todo lo que nos está... Y es más, hoy en día la calificación es formativa. Yo no sé cómo nos está calificando, sinceramente. Profesora, estamos en No la sé si es universidad, no como... estamos en el colegio. Por eso mismo, profesor. Ubíquese en el espacio en donde estamos. Estamos en el nivel universitario y yo les estoy pidiendo a profesionales como yo que me parafraseen y me argumenten. Eso lo hago desde pregrado. En pregrado, pues son chicos que no han terminado una carrera como ustedes han terminado una carrera, son profesionales, no son alumnos de 18, ni 20, ni 21 años. Ese mismo examen de pregrado les he tomado a ustedes. Y ninguno de ellos me ha hecho como ustedes. Tienen que reconocer que el plagio está prohibido. Yo les he hecho un favor, yo he hecho este informe a la universidad, lo saben. Mami, me han llamado la atención que por qué les he puesto 07, 09 si en el informe salen con 40, 60% de plagio. Y por norma se les tiene que anular el examen. Acá no estamos en el colegio, que es 30%, no, estamos en la universidad. La cátedra es libre. Ahora no me van a decir a mí que yo soy la que estoy fallando, pues profesores. Esa estrategia que yo la uso, yo no sé los otros profesores qué nota le habrán puesto, cómo van evaluado, pero se han llamado la atención a muchos profesores que fácilmente les han puesto una nota. Yo entro recién a este semestre, yo estoy en la universidad 20 años y me han llamado. Estamos llamando a los antiguos, Karina. Y cuando yo le he dicho, tengo 30, está bien, me dice, ¿te le ha pasado el ChatGPT? Sí, les he pasado. Muy bien. Cualquier queja, que vayan al decanato. Y no les va a convenir porque ahí sí le van a poner el filtro. Y ahí el filtro oficial, donde le saca, o sea, el filtro que ellos tienen, le saca solamente inteligencia artificial. Hay otro filtro que te saca, que es el oficial que ellos tienen para posgrado, te saca inteligencia artificial y te saca el Google, todo completo. Entonces, por ejemplo, yo tengo a mi sobrino en la Católica, un alumno, por haber sacado de internet, lo suspendieron de la universidad en una semana, y es pregrado. O sea, eso está penado, lo de las universidades es el plagio. Yo les he puesto tres preguntas. La primera, profesores, es de un trabajo que ya estaba listo. O sea, la primera era un regalo que les daba. Yo les he regalado 7 puntos en esa pregunta que ya estaba hecha. O sea, era para que los que habían hecho su trabajo hagan un resumen. La número 1 ya era tarea hecha, no tenían por qué hasta pensar, era un regalo que les he dado. Realmente han sido 2 preguntas. Y una pregunta era tan sencilla que me digan los frutos del concilio en su diócesis. Hasta eso, profesores, más del 40% me lo ha bajado de inteligencia artificial, ya es el colmo. Yo he hecho mi informe y lo he mandado a los exámenes que sean más caóticos, donde he visto que tienen el 60, 70% de plagio. No quería utilizar esa palabra, pues es la verdad. Dice plagio. Entonces no me pueden decir que la evaluación es formativa, por favor, profesores, eso es diálogo de colegio. Ahorita estamos en la universidad. La universidad también es formativa. Acá no pasa eso, que si el 50, el 40, esos son lenguajes para el nivel de colegio, no para el nivel superior. Yo he hecho solo 3 preguntas. Me dijeron, pregúntale 2. Bueno, he hecho una de regalo, pues les quiero regalar 5 puntos a los profesores. Los frutos del concilio en su diócesis. Es algo muy sencillo. Yo lo que quiero es que ustedes identifiquen y vean el nivel, están en el nivel superior. Yo no sé qué han hecho estos profesores, porque ellos me decían, profesora, les han puesto 19, 18, bueno, les chocará, porque yo soy exigente, yo así nomás no puedo, yo no le puedo poner 18, 13 a un profesor que todo me ha bajado de internet, porque eso nunca lo voy a hacer, es lo peor que me puede hacer un alumno profesional, profesores, yo soy profesor, salgo en colegio 22 años, ¿qué les decimos a los chicos? Chicos, elaboren sus ideas, redacten, lo único que saben escribir es su nombre con sus propias palabras, así yo les digo a los alumnos, tienen que redactar, escribir, parafrasear, decir lo mismo con sus propias palabras. Y le digo, profesora, ¿cómo puedo comprender que he entendido el texto? Si solamente lo memorizas,
no las he entendido. Pero si lo puedes decir con tus propias palabras, a ver, dime lo mismo con otras palabras. Si puedes hacer eso, significa que has entendido. Ah, profesora. Profesora, ¿y cómo se llama eso? Parafraseo. Eso nos enseñan en la universidad, disculpen, profesores. A mí en la universidad, a mí me han enseñado citas textuales, parafraseo, pie de página. A mí me han enseñado eso en la universidad, cuando yo estudié en la universidad para ser profesora de educación. O sea, yo no les estoy pidiendo nada nuevo, disculpen que yo sea directa, pero a profesores que me han mandado así la queja, yo tengo su examen grabado, o sea, yo tengo así archivo del hotel, pum, 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 descargó sus exámenes. Entonces les he pasado el filtro y digo yo, profesor, cualquier queja al decanato o segunda especialidad, pero su filtro le sale 86% de cualquier cosa, si usted quiere seguir el reclamo, si no está de acuerdo, vaya al decanato. Así me han dicho, derívalos acá, al decanato, a la segunda especialidad. Por eso digo, bueno que reconozca, le digo, también si este es el único salón que al final reconoce, pues bueno, ¿no? Entonces yo no me digan qué estrategia, yo no estoy utilizando cualquier estrategia, estoy utilizando la estrategia que enseñamos en la universidad. Solamente han sido preguntas para que ustedes redacten sobre lo que dicen con sus propias palabras, nada más. Y así lo voy a hacer las otras. Igual, que me expliquen con sus propias palabras qué dice el texto. Eso es lo único, no creo que estoy pidiendo nada grande. Para ustedes han estado en la universidad, me imagino que también les han puesto así. Cuando estudió filosofía, cursos generales, ¿no? Todos hemos llevado realidad nacional, filosofía en la universidad, hasta matemática básica, ¿no? Todas esas cosas. Así que, profesor, les invito a que tomen conciencia en dónde están. Están en una universidad. Tampoco no me van a decir que les ponga A, B, C, D, ¿no? No está, ese es colegio. Estamos en la universidad que todavía es numérica. Bueno, es últimas intervenciones porque tenemos que seguir adelante. A ver, tenemos a la profesora Nancy Neri. Nancy Neri, ¿le escuchamos, profesora? Mis buenas noches. Buenas noches. Mira, Dígame, profesora. yo de manera personal y creo que también con las demás colegas que también hemos desaprobado el curso, quisiera que usted nos apoye, ¿no? Y nos dé una facilidad como para nosotros tampoco no salir mal en, en la clase que tenemos con usted, pues, Miss. Yo le Pero no has pediría eso. desaprobado el curso, profesora. Es la primera nota, es el Sí, parcial pero 1. igual, Miss, igual nos afecta, pues, nos afecta. Y usted sabe, pues, Miss, que igual eso después se suma y después ya saca un promedio y todo eso, ¿no? Entonces, nos perjudica, Miss. Y bueno, entiendo, ¿no? Entiendo su estrategia de trabajo en la universidad, ¿no? Y se le respeta. Bueno, lo que usted ahorita está valorando más es la clase que usted está haciendo y usted quiere que nosotros tengamos algo en la cabecita, ¿no? O sea, que nosotros respondamos de los videos, de las clases que usted hace. Entonces, así como dijo una Miss que ella escribe de lo que usted, ¿no? De las clases que usted hace, ella va tomando por escrito, entonces de acuerdo a eso se basa en sí, tiene razón, porque eso también nos ayuda, ¿no? En el momento que usted nos da el examen, no nos sirve, pues, y usted eso es lo que está evaluando, eso es lo que yo le he entendido, Miss. Y no, y quisiera pedirle que nos apoye, pues, Miss, por favor, que nos aumente al menos algunos puntitos y nosotros explicamos, porque usted nos ha dicho que para hoy día leamos una lectura y que usted ahí también nos va a apoyar, eso fue lo que yo entendí. Claro, o sea, le voy a apoyar en la evaluación continua, pero el parcial no se le puede sumar nada. Parcial es parcial. Ya El fue parcial, entonces, Miss. el parcial es independiente, son diferentes. Todo lo que están haciendo ustedes son evaluaciones continuas que vale más que el parcial. El parcial vale 10, la evaluación continua vale 20, Ah, ya. 20%. Ya, Miss, gracias. Ya no se preocupe. Ya. La profesora Molina, escuchamos. Maestra, buenas noches. Creo que lo que usted está, bueno, expresando como docente y creo también es el sentir, ¿no? De nuestros docentes que quieren, pues, eh, docentes de calidad, ¿no? Por esta especialidad. Que nos sirva de reflexión, tal vez en mayor, mediano
grado hayamos de repente algunos incurrido. Sin embargo, justamente usted habló en la última parte sobre la evaluación continua. Seguro también considerará, porque no veo ahí la nota de la evaluación continua, nuestras participaciones, y tal vez podemos tal vez justificar N justificaciones. Sin embargo, creo que cuando vertimos nuestra participación, cuando usted lo solicita, lo hacemos desde nuestra comprensión, desde lo que usted llega con sus estrategias, el cual nos invita, y eso es saludable, ¿no? Para todos. Entonces, creo que como una autorreflexión, y no solamente en este curso, ¿no? En todos los cursos, incluso en nuestro trabajo de investigación, y eso también en nuestro trabajo académico es lo que nos reiteran, ¿no? El parafraseo, el también poder poner nuestras reflexiones, nuestras palabras, porque si no, si como usted dice, estaríamos incurriendo en una falta, ¿no? Solamente solicitaría, no sé cuándo va a ser también puesto la nota de la evaluación continua. Y bueno, levanté la manito también porque me gustaría participar en la actividad que usted dejó. Gracias, maestra. La evaluación continua, yo lo pongo casi después del parcial 3, porque son tantas que trato de ordenarlas buscando la mayor nota. O sea, yo pondré 4 o 5 evaluaciones continuas, porque toda la mayoría de los profesores, al menos, siempre ponemos las evaluaciones continuas casi al final. Cuando estamos en el parcial 3 vamos llenando para que no se nos junte. Pero las evaluaciones continuas, tengo que ver cuántas serán 6, porque todavía no terminamos todas las actividades. ¿Sí? Las evaluaciones continuas se suman al final. Bueno, a veces lo hacemos al final y no conviene porque después poner la nota del examen final y llenar 6 evaluaciones continuas de cada uno es bien matado, ¿no? Entonces ya acá a fines de este mes voy a definir, por ejemplo, voy a pasar ese que hicieron grupal sobre el Renacimiento, esa la voy a pasar, y algunas intervenciones orales. Posiblemente pase las 2 primeras, porque voy a dejar un trabajo, por ejemplo, de la Revolución Francesa, y otro sobre el Concilio de Trento, a ver si llegamos a 4 o 5 evaluaciones continuas, ¿no? Pero yo siempre escojo la nota más alta, ¿no? Porque no crean que cada vez que participan es una evaluación, después la otra clase participa en una evaluación, imagínense, serían 10 evaluaciones continuas. O sea, de todas sus intervenciones yo escojo la más alta, ¿no? Voy así internamente sumando y se convierte en una, ¿ya? Entonces hacemos 6, muchos pues ponemos 4, 5, dependiendo, ¿no? No se preocupen que de eso no dude, la mayoría de evaluación continua está aprobada, ¿no? Hasta el momento, ¿no? De todos los trabajos. Uno que otro trabajo que hicieron, creo que, no, acá creo que todo, bueno, este salón, la reflexión que hicieron, pues no, no, todos están aprobados. No, ya. Sí, en el primer trabajo que hicieron, ninguno está desaprobado. Voy a pasar esa primera. Ya, listo. A ver, ¿a alguien más? A la profesora Bien, Zavala, maestra. escuchamos. Visita, solamente para decir, quiere decir que las evaluaciones continuas usted las va a colocar todavía al final, no así, no en cada proceso, digamos, no conjuntamente con la evaluación parcial, sino No, que al porque escojo las final. mejores, pues, ¿no? Ah, ok, Porque, listo, eso claro, quería saber, nada más, sí, no se gracias. preocupe. Bueno, esa es mi estrategia, porque trato de ver ahí, porque una persona tiene 5 intervenciones. Entonces, espero que capaz pueda ser una más alta. Entonces, cuando ya digo que ya vamos a terminar, la intervención que se llama oral, participación, a veces lo lleno en 1 o 2, dependiendo. Voy a ver, pues, que todos estén. Yo me trato de coger la nota más alta, porque las evaluaciones continuas están abiertas hasta el final, es lo último que se pasa normalmente, porque les digo un secreto, ya que estamos entre profesores, es donde los profesores jugamos con la nota para tratar de que los alumnos aprueben, pues. Pues eso es lo último que pasamos. A veces vemos parcial bajo, lo que fuera, no, pero este participaba, le falta tal, tratamos ahí en lo posible si se les puede ayudar, ¿me entienden? Por eso es lo último que pasamos. Bueno, digo el secreto que a veces, ¿no? Ahí vamos tanteando, ¿no? Para que puedan aprender. Creo que nadie más, o falta alguien que hablar. La profesora Bocanera ya habló, ¿no? Porque a veces se queda la manito ahí. Está. Bueno, No, entonces, profesora, a Lilia. ver, quisiera, dijo, tener una aclaración total.
ya que Sí, bueno, no he salido un hijo también que digamos salió con una nota mínima, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Por sí, ejemplo, bueno, lo que usted quiere en el examen es el parafraseo y la parte reflexiva, ¿verdad? claro, sí. Por ejemplo, Mm, hay algunos, ¿por qué tienen 9, 8, le he puesto 10? Porque al menos, la profesora, bueno, yo hablo mucho con Selene, que es la coordinadora del diplomado, porque al menos, digo, ¿cuál ha sido tu criterio? O sea, lo que han hecho algunos es transcribir o hacer copy y pega del documento de PDF sobre qué es un mito, ¿no? Y ya te juro que lo he leído pues 120 veces, ¿no? Porque son 120 exámenes que corregir. Entonces, se quedan en el párrafo y hay algunos que me ha gustado su estrategia porque están poniendo las comillas y a veces dónde está la comilla que han hecho, lo han sombreado, ¿no? Lo han sombreado, lo han puesto con otra letra y ¿qué han hecho? Después de ese párrafo, ¿qué han hecho? Lo han comentado. Así como, ¿te acuerdan ese artículo de Lutero? No ponía un extracto donde salía la angustia de Lutero y después la persona no comentaba. Ese comentario es el que yo quería que hagan, ¿no? Que escribieran. No solamente que se queden en hacer copy del párrafo donde está la respuesta, sino después de ese párrafo, por lo tanto, entonces deducimos y por eso y todo, ¿no? Eso es un argumento. Tú pones ese párrafo para desarrollar una idea. Quieres demostrar, no sé, de que Lutero realmente no hizo una reforma. Y tú usas ese párrafo para decir, este párrafo demuestra con esa reforma. El video también demuestra, ¿no? De que él, si hubiera quedado una reforma, hubiera estado contento cuando la iglesia de Trento se reunió, ¿sí o no? ¿Y qué hizo? Comenzó a despotricar contra el Papa, que el Papa es Satanás, que es el demonio. Comenzó. Entonces, acá demuestra que él no quería hacer una reforma. Más bien debió quedarse, uy, qué bueno, gracias a mí, la iglesia tomó en serio y se han reunido, han hecho el concilio que demoró tanto, que dice el video, ¿no? Entonces tú me ponías eso, esto demuestra que realmente no quiso esta reforma porque él comenzó a hacer panfletos en contra del Papa y tal, tal, tal. ¿Qué es lo que me han hecho las profesoras que tienen 19, 17? Porque no hay unos que tienen 13, 14, es porque les faltó argumentar un poco más, pero no porque hayan plagiado. O se les salía 20%, 25%, alguna frasecita por ahí, porque cuando tú pasas el Turnitin, que te pone ahí todo sombreado y te dice IA, 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 HPTI, HPTI te pone, ¿no? Que son frases que están. Sale, bueno, yo le puedo aceptar un 15%, pero algunos me salían con 80, con 60. Estaba todo amarillo, toda la respuesta de la número 1 estaba resaltado, la máquina te pasa, todo amarillo. Porque tú le puedes preguntar a la inteligencia artificial, tú le dices, ¿por qué el renacimiento es un tránsito entre la edad media? Y te responde. Y muchas de sus respuestas, profesores, han sido contrarias a lo que hemos desarrollado en la clase. Nosotros dijimos que sí había evidencia de que el Renacimiento no era un tránsito, porque los mismos padres de la iglesia citaban a los griegos, Santo Tomás que fue, hasta ahora usamos el latín, y ninguno de ellos, ninguno de ustedes me ha puesto esos argumentos que habíamos desarrollado en clase, porque obviamente la inteligencia artificial nunca va a reemplazar al cerebro humano, pues. Y hay algunos que me ponían respuestas con subtítulos. Ra, ra, y me llenaban 2 hojas para la número 1. Yo digo, tanto, estos profesores han escrito, por favor, o sea, no somos tontos los profesores. ¿Cómo un profesor va a escribir 2 hojas? Se han vuelto unos académicos de la historia de la iglesia de un momento a otro. No, pues no, es así. Pregunten, hablen ustedes, a los que he dicho que tienen 19, díganle cuántas hojas tiene su examen. Cara y media. 2 caras, y eso porque le ha puesto bastante gente, ¿no? Cuando yo veo un examen, bueno, mejor no les digo las técnicas porque no, yo sé las estrategias. Hay algunos exámenes hasta que el código ASCII del internet sale. O sea, no, tienen que reconocer pues, profesores que han bajado en internet y punto, pero como le dije a un salón, ya volteé en la página, ya pasó, lo hicieron, ¿qué? Profesora, ahora voy a poner el párrafo y yo después de ese párrafo voy a escribir con mis propias palabras, que es lo que han hecho los demás, ¿no? Algunos, reflexionar sobre ese párrafo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, vamos a poner una pregunta de ahorita que estamos hablando. ¿Cuáles son las problemáticas que se vivió en la evangelización en Asia? Entonces pones, en Japón hubieron muchos mártires, ¿no? Comienza, hasta la foto sale, ¿no? El padre de los mártires de Japón. Y justo una profesora de este salón, porque fue ayer la pregunta que hizo,
Yo le dije, esta va a ser pregunta de examen, ¿no? Le dije, profesora, va a ser pregunta de examen. El profesor Carmelo creo quería contestarlo, ¿no? Profesora, yo creo que lo voy a contestar. Mira, profesor Carmelo, mira, a ver, justo lo que es uno de los que tiene 19, más lo busco por el apellido que por el nombre. Entonces, una profesora dijo, a mí me ha gustado cómo en Asia la gente no les obligaba, no les imponía. ¿Te acuerdas un comentario de una profesora? ¿Cómo comparó, no? A mí me gusta cómo en Asia no, eso por ejemplo que está haciendo la profesora, eso puede escribir en el examen, ¿no? A mí me ha agradado, comparándolo con América, que en Asia era pues voluntario, la gente, hasta había mártir. En cambio en América, cuando llegaron los españoles lo impusieron a los indios. O sea, no les preguntaban si decían, no trataban de enamorarlo, ¿no? Porque ahí hay testimonios de algunos que se vestían como ellos, ¿no? Aprendían el idioma, se vestían como ellos, hasta comían lo de ellos, sabían su religión, no se quedaban maravillados los chinos, los japoneses por la sabiduría de los religiosos. Entonces yo le dije una pregunta, ese comentario de esa profesora puede ser pregunta de examen. Y le dije, ¿quién me puede decir, adelantándose a América, por qué en América, entre comillas, lo pongo así entre comillas, porque es la teoría de la profesora y que vamos a comprobar, por qué cuando se evangelizó en América, entre comillas, se impuso, en cambio cuando se evangelizó en Asia, entre comillas, fue voluntario, fue tratar de conquistarlo, no de una manera, de convencerlo, ¿no? De que la religión cristiana es la verdadera, ¿no? Y me pareció excelente el comentario de la profesora. No ahorita recuerdo su nombre, pero cuando hablan yo estoy que escribo. No sé si alguien quiere contestar esa pregunta antes de que por líder de grupo me hagan el comentario de Asia. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Por qué en Asia? Así resumida. ¿Por qué en Asia la evangelización fue aparentemente voluntaria, donde los religiosos trataban de enamorar, convencer a los habitantes para que acepten la religión cristiana? En cambio en América, cuando vinieron los religiosos, sobre todo dominicos y franciscanos, que fueron los primeros en llegar, entre comillas, lo impusieron a la fuerza al indio. Tiene que aceptar, que tiene que abandonar la idolatría. A ver, ¿quién se aventura o tienta a dar la respuesta? ¿Quién? Esta pregunta viene del comentario de una profesora. A ver, lo quiere contestar Mercedes. ¿Le escuchamos, Mercedes? A ver, puede ser por la inculturización que se vivió en eso, porque ellos iban adoptando las costumbres y las tradiciones de los lugares donde que evangelizaban. No sé, bueno, esa es una idea que se me ocurre. Inculturación. Por ahí va la respuesta, profesora. Todo su respuesta lo estoy poniendo en una hoja. A ver, quiere responder a la profesora Verónica del Carmen. La escuchamos. Maestra, buenas noches. Fui yo la que hice el comentario de ayer. Ay, Y ay, sí, ay, ay. mire, yo me puse a investigar y no sale con exactitud los libros y yo infiero, ¿no? Con las actitudes porque hablan de que en América, cuando llegaron los españoles, no fueron personas muy autoritarias porque hablan de sus características, ¿no? Algo muy cierto lo que usted dijo, que mientras que en China, Japón, en Asia, eran unas personas que se ponían en el lugar de la persona, no eran muy autoritarias, aquí eran personas, podemos decir, especializadas, estudiosas, que querían, que la meta era de evangelizar, no de imponer. Entonces yo infiero, porque ahí hablaban de las características, la verdad me faltó leer de los tomos de mi papá, ya no me dio tiempo, porque él siempre le gustaba leer, pero él siempre me decía, cuando no encuentres una respuesta, ándate y busca las características de cómo son las personas para que tú puedas deducir e inferir. Y es verdad, porque justamente los españoles no llegaron personas, no eran el mismo grado y de la misma forma como llegaron en Asia. Entonces, lamentablemente en América y en ello está el Perú con México, que llegaron justamente personas que solamente querían imponer, ya que los reyes mandaban y era la orden, ¿no? De que tenía que evangelizar sí o sí a la fuerza. Y lamentablemente, pues los en esa época, los incas, no entendían y no se preocupaban por el idioma, no se preocupaban, no se ponían al nivel como que sí lo hicieron en Asia, maestra. Es lo que pude deducir. Inferir, ha utilizado una palabra muy importante, inferir, ver las características de la persona, la cultura, va por muy buen camino.
Tenemos ahora a la profesora Molina. Josefina, gracias, maestra. Bueno, también leyendo un poquito a partir de la revista, a partir de del material, de los insumos que usted nos ha compartido y además averiguando un poquito, eh, referente a la evangelización en Asia, mm, eh, cuando dicen, ¿no? El Espíritu Santo, bueno, impulsó para el envío a los evangelizadores, como que también, tal vez sabían a lo que iban, como con más convencimiento, más preparación, y al llegar como que tuvieron también las pautas, la estrategia, como que incluso compartiendo las ciencias como la matemática, la cartografía, por ahí como fue el anzuelo para poder evangelizar. En cambio, en América, deduzco que podría ser también por la cantidad de comunidades indígenas. En cambio, allá de repente ya el chino mandarín, por ejemplo, ¿no? Y a partir con ese idioma como el inglés, entonces como que un poquito más fácil de entrar a esas tierras asiáticas. En cambio, en América, la diversidad de las culturas, donde hay comunidades netamente, ¿no? Desde sus idiomas, eh, desde sus costumbres, viviendo incluso muchos de ellos el paganismo. Entonces, como que se sentían impotentes de no poder convertir a estas comunidades indígenas, entonces como que ya sobresalió la prepotencia, el obligar prácticamente, ¿no? Entonces fue contra esa cosmovisión andina o de nuestros hermanos de la selva o de las diferentes culturas de América, como que chocó, ¿no? Y fue todo un proceso después ya para que también inculturen el Evangelio en América Latina, pero fue un proceso creo más largo que en Asia, por lo mismo que también era la tierra de Jesús y como que tal vez había ya semillitas que puedan, ¿no? Resurgir, brotar a partir de la llegada de los evangelizadores a Asia, más no en América. Eso es lo que podría compartir, maestra. Gracias. Profesora, una de las mejores intervenciones, después le voy a decir por qué. Así que guarde esas ideas que va por muy buen camino. Ya le he puesto ahí como para una evaluación continua que pueda pasar, ¿ya? La felicito. Ya, creo que ahí sería la profesora Soledad. ¿Le escuchamos, profesora Soledad? Bien, llegando a una conclusión, pues no, en Asia la iglesia, ¿no? Estaba, a ser llamada utilizando pues su creatividad como un testimonio del evangelio, ¿no? Ya que, por ejemplo, ellos fueron unas personas bastante preparadas y utilizaron pues el diálogo dijo, la apertura de todo, ¿no? Ya que el diálogo para ellos era algo esencial, algo primordial en la iglesia de Asia, ¿no? Y pues, ya que también parten de su propia identidad, ¿no? Ellos, por ejemplo, como ya lo mencionó la profesora, ¿no? Se compenetran con la cultura, con el contexto, ¿no? Para saber llegar a las personas y entablar un diálogo original o auténtico, ¿no? Ya que si no, si nosotros, por ejemplo, ¿no? O los misioneros, pues no tenían la capacidad de tener una mente y un corazón abierto, pues, ¿no? La gente, pues, no se hubiese visto convencida, ¿no? En aquel entonces. Y también, pues, yo creo que practicaron el valor de la empatía para saber llegar a las demás personas, ¿no? Y en lo que es en América, pues ya lo mencionaron también, sabemos que dijo hay un cruce de razas eh, y creo que a veces por ignorancia, ¿no? Ya sabemos también de la cultura de nuestros ancestros y creo que por ahí parte de ello, ¿no? La gente de Asia era una gente bastante preparada
y no fue como la gente de América, ¿no? Eso es todo, maestra, con lo que puedo aportar. Gracias. Muy bien, profesora. Ha aportado igualito que la profesora Bocanegra, ¿no? Igualito que la profesora anterior, que ha sido la profesora Molina, han unido, entre las dos sale una respuesta, ¿ya? Muy bien. Por último, la profesora Sandra Elena de la Cruz, la escuchamos. Profesora Sandra, ¿está ahí? Sí, Sí, te escuchamos. bueno, lo que yo he logrado entender, lo que usted anoche nos puso el video y escuchando también las opiniones de las colegas, más que todo la evangelización en Asia ha sido un proceso, ¿no? A largo a largo y complejo que involucra mucho a los misioneros y también se vio la persecución. Más que todo que adoptaron métodos innovadores para respetar sus costumbres. Y aquí también nos damos cuenta que se dio algo muy interesante, la metodología que ellos utilizaron, sus estrategias, la cartografía, que fue muy útil para ellos. Mientras que en América, más que todo involucró diversas órdenes religiosas. ¿Para qué? Si nos damos cuenta que ahí en ellos tuvo la conquista de los españoles, como más que todo nosotros logramos ver desde el punto de vista el por qué hicieron eso y por qué más que todo tomaron el punto de la evangelización. Y también inspiró mucho que todo en América cómo defendió, ¿no?, los derechos de los indígenas y promovió pacíficamente evangelizar pacíficamente todos estos derechos en la Iglesia Católica y establecer que toda persona tenga un derecho importante. Eso es lo que quería aportar, mis. Muchas gracias, profesora Sandra. A ver, profesor Carmelo, le escuchamos. Sí, muy buenas noches. Lo primero que quería decirles es que la evangelización en Asia fue después de la evangelización en América. Y es por eso que a partir de la experiencia que tuvieron en América, especialmente en México y Perú, no quisieron cometer los mismos errores en Asia. Recordemos que América, su evangelización fue una idea central, la expansión del cristianismo. Y es por eso que entraron con fuerza a evangelizar, a bautizar a todos lo que pudieran. Pero en Asia no. En Asia al principio hubo pocos bautizados, pero que vieron el rey Felipe II, vio que ir a la fuerza no iba a conquistar, sino que a partir de la experiencia que, como ya le dije, en México y en Perú, hicieron otro tipo de evangelización. Como dijeron, primero interculturalizarse y además ser justo, porque muchos de los conquistadores fueron castigados por intentar abusar a los pobladores de Asia. Eso no más quiere decir, Miss. Gracias, profesor. Es un buen punto. ¿Cuál fue primero? Escuchamos a la profesora Zenobia Mena. Maestra, buenas noches. Yo también quisiera aportarnos referente a la que he podido visualizar el video. También quiero agregar, ¿no?, que en la evangelización en Asia había división religiosa, ¿no? Por un lado estaban los católicos y por otro lado estaban los protestantes. Entonces, acá por otro lado podemos decir, ¿no?, que los católicos en la India vivían el catolicismo, que es muy arraigado, ¿no?, a los primeros apóstoles, que hemos visto en el video, que el apóstol más importante era Santo Tomás. Durante la evangelización en Asia también la iglesia enfrentaba, ¿no?, lo que es los problemas como las conversiones superficiales, especialmente, ¿no?, en las Filipinas, donde muchos de los primeros bautizados abandonaron la fe debido a la falta de formación y guía, ¿no? Entonces también hablábamos de la metodología, técnicas y estrategias, ¿no?, que emplearon en la evangelización en Asia, que han ido, ¿no?,
que han ido a la India varias congregaciones religiosas, el capuchino, los franciscanos y los jesuitas, que ellos han creado seminarios para poder formar a los sacerdotes, con la finalidad de que pueden practicar lo que es el cristianismo en las costumbres y tradiciones en los indígenas. También acá he podido observar en el video que se adaptaban al cristianismo, que es el Barman. ¿Qué quiere decir? Que quiénes eran los Barman, ¿no? Eran las estaciones de los indios. Entonces, esto que he podido rescatar, maestra, gracias. Gracias, profesora Zenobia. Miren, vamos a unir sus respuestas. Voy a hacer frases que han dicho, ¿no? Han puesto que fue más fácil o más conocido evangelizar al chino mandarín, que las comunidades indígenas había una diversidad de culturas, que se promovió en América la religión, las congregaciones promovieron el derecho de los indígenas, ¿no? Tenemos acá al padre Bartolomé de las Casas, dominico, ¿no? Que hizo uno de los que hizo esta defensa del derecho de los indios, porque la mayoría solamente tiene la imagen en América, lo veremos también en el video, del padre Valverde, ¿no? El padre Vicente Valverde, de los dominicos, que porque Atahualpa tira la Biblia, él dice, a la voz de Santiago, o sea, tenemos la imagen del sacerdote que provocó la muerte de Atahualpa, ¿no? Pero a veces hemos hecho y hemos etiquetado y hemos promovido imágenes que no son. Pero voy a coger y voy a unir la respuesta, ¿ya? Acá una profesora ha hablado de diversidad de culturas y que China, Japón y Asia había misioneros que no eran tan autoritarios. La primera profesora habló, una de las estrategias fue la inculturación. Entonces, vamos a unir todas las respuestas, ¿no? Entonces, uniendo todas las respuestas, los aportes, mejor dicho, de todos los profesores, sale una respuesta única. Primero, dígame, sin minimizar a la cultura andina, dígame, la cultura andina, o sea, tampoco fue menor, ¿no? Pero dígame, ¿qué era la cultura china? ¿Qué era la cultura hindú? ¿Qué era la cultura japonesa? Esas culturas eran más antiguas que la andina en civilización, ¿sí o no? Eran más antiguas, más milenarias. Y por lo tanto, como eran más antiguas y tenían una religión que era mucho más antigua que la cristiana, ¿tú crees que iba a llegar el fraile y le iba a decir, sabes qué, tú eres un hereje, un pagano, tu religión no sirve, esta es la verdadera? ¿Tú crees que alguno de ellos se va a atrever a decirle al chino mandarín o al hindú que es un idólatra y un pagano porque cree en varios dioses? ¿Cómo iba a llegar el religioso así? Porque eran culturas ancestrales. ¿Me entienden la idea? Eran culturas muy cimentadas. Sí, Entonces, maestra. cuando llega el religioso, no podía llegar a decirle, ¿sabes qué? Idólatra. Como entre comillas llegaron algunos acá a decirle a los indios, porque recuerdan que ese era un nuevo continente, como dijo una profesora, una diversidad de culturas que recién estaban aprendiendo, recién sabían que no sabían ni que existían, recién se enteraron que existían en el siglo XV, terminando el siglo XV, ¿no? 1492 que descubrió América Colón. Bueno, ya que los vikingos lo conocían, pero oficialmente se sabe con Colón. Entonces, cuando llegan europeos a este nuevo continente, a este nuevo pedazo de la tierra, ¿tú crees que lo van a considerar a ellos como cultura del nivel de China, del nivel de Japón, de India, la cultura mesopotamia, lo que es Caldeo Asirio y todo lo que era? No, pues lo van a considerar como culturas menores, lo que se llama en antropología el etnocentrismo, ¿no? O sea, yo vengo como cultura superior, en nombre de Dios, en nombre del rey de España, te vengo a traer la cultura y te vengo a traer la religión. Y en nombre del rey de España, como yo vengo a traerte la palabra de Dios, tengo el derecho de dominarte, porque yo vengo a civilizar, ¿me entienden? Por eso, cuando la profesora hizo ese comentario, la profesora Carranza, dije, acá veo una respuesta de esta. Claro, el análisis que ella ha hecho es cierto, o sea, aquí en América de cierta manera, por eso digo entre comillas, se impuso, porque la relación era diferente, o sea, yo voy a evangelizar una cultura superior, una cultura bien cimentada, decían los cristianos europeos, españoles y portugueses, es Asia, ¿no? Asia.
Pero si ahora este pedazo de tierra que es un nuevo pedazo de tierra que nadie sabe que existía, obviamente que yo voy a tener como esta mentalidad etnocéntrica. ¿Qué es el etnocentrismo? Cuando una cultura superior se cree, o sea, una cultura se cree superior a la otra y por lo tanto la minimiza y por lo tanto tiene derecho a dominarla. Ese es el etnocentrismo. Ahora me han entendido por qué se dieron dos situaciones diferentes. Es diferente. Yo no puedo venir como vinieron los dominicos, porque me situación de idolatrías que llegaban cuando descubrieron, por ejemplo, cuando llegaban los dominicos, que eran los más antiguos y los franciscanos, yo no digo que también, ay, que los maltrataban y todo, ¿no? Pero ellos cuando trajeron la religión, ellos decían, ay, el indio, ¿cómo me atiende? ¿No? Porque en las reducciones, donde estaban los indios, eran los franciscanos. El dominico siempre estaba en los colegios, el dominico era más la cultura, estaba él desde que veía el Santo Oficio. Entonces, los franciscanos eran los que predicaban a los indios. Los dominicos, por ejemplo, más a los indios, pero de la élite. Ya después los jesuitas fueron los que más se metieron ahí, pero al comienzo eran los dominicos. Entonces, cuando ellos predicaban el indio, uy, tuvieras el indio con su equipo, se iba a confesar. Pecado tal, pecado tal. Salían en la procesión, uy, el indio cargaba a la Virgen, a la mamá Pacha, uy, decía el franciscano, ay, mis indios, qué bondadosos, cómo han aceptado la religión, porque al indio eso no le chocó, porque el indio está acostumbrado a tener imágenes, pues, ¿no? A tener objetos que representan a sus dioses. Entonces, de estrategia, por ejemplo, en América fue que ellos también hicieron la inculturación, se dieron cuenta que tenían imágenes y todo, y utilizaron esas imágenes para predicar. Me estoy adelantando a tema de América por la intervención de la agradezco. Entonces, para responder a su pregunta, que ahorita lo estamos viendo de una manera rápida, pero con el video y los documentos lo vamos a tener más claro, ¿no? Estamos haciendo una inducción ahorita, antes de breve. Entonces, continúo. Entonces, cuando, por ejemplo, el dominico estaba contento, el franciscano, cómo se confiesa, se bautiza, o sea, ni los forzaban, ellos se bautizaban, hacían los sacramentos, todo, que le hablaban de Dios, le ponían las imágenes, ellos contentos. Pero cuando el dominico y el franciscano descubren, están llevando a la Virgen, debajo de la falda de los santos que los visten encuentran los tótems. O sea, el indio no veía a la Virgen o no veía a Santiago, veía su tótem que lo estaban llevando. Cuando el indio, cuando el fraile, cuando el religioso descubre que el indio sigue en su idolatría, es cuando viene la extirpación de idolatría, que comienzan a quemar sus imágenes, las huacas las destruyen, donde había una huaca ponían una iglesia, normalmente en la sierra, en esas iglesias antiguas, están encima de una huaca, encima de un lugar sagrado, por eso si su pacarina, su lugar de origen era esa montaña, en ese lago, ¿qué hace la iglesia? Pone una cruz, como una manera de sacralizar ese mundo pagano. Pero por si acaso en la Santa Inquisición, que es diferente al Santo Oficio, no murió ni un indio, porque el indio, gracias al derecho indiano, al padre Bartolomé de las Casas dominico, dijo que el indio era un menor de edad y por lo tanto uno lo tenía que evangelizar como un niño y por lo tanto no se le podía comparar al judío, al protestante que cae, porque él recién está aprendiendo la religión. Por eso el Santo Oficio no tenía jurisdicción o poder para castigar o condenar a un indio que era idólatra, porque el indio de por sí ha nacido idólatra para la iglesia. Él nació idólatra, porque en cambio el protestante no, él ha nacido cristiano y se ha vuelto. El judío también era condenado en la Inquisición, pero el indio no. Entonces, ¿me entienden? Es otro el contexto, ¿no? Ahí sí, se amargaron. Imagínate que lleguen pues a China, Japón y le digan idólatras que tienen acá su Buda y que llevan más. Pues serán para que Praxel nunca hubiera entrado en la religión, porque tenían mucho respeto por su cultura. Entonces, ¿qué hacían? La estrategia, que ahorita preguntaré, ¿cómo hacían para llegar a ellos? ¿Qué estrategia utilizaron para llegar a esas religiones ancestrales tan importantes? Que para el cristiano también, el cristiano nunca va a decirle al japonés y al chino que es un idólatra, porque tiene mucho respeto por la sabiduría de su religión y de sus libros sagrados. En cambio, con el Inca, pues, que no tiene ni siquiera un libro escrito, no había escritura propiamente, aunque se está investigando que había cierto tipo de escritura. Entonces, ¿me entienden? Que eran diferentes contextos, diferentes niveles culturales. No podemos comparar el nivel cultural que el europeo, cómo miraba América. Tenía una mirada para América y tenía otra mirada para las culturas que había en Asia. Por eso,
la manera de evangelizar fue diferente, porque cada uno miraba de diferente perspectiva a la cultura a los pueblos de la cultura que hay en Asia y con otros ojos a los pueblos de la cultura que hay en América. No sé si me cogieron la idea, que ahora se va a matizar más con los videos y con... Vamos a ver, vamos a poner el ejemplo. A ver, ¿qué me quiere decir? Más allá de la problemática que hemos visto, las estrategias que utilizaron, espero, ¿qué le parece si yo pregunto mejor? Porque se aglutina, lo que sí me he dado cuenta y que tengo que mejorar, se aglutinan algunos profesores que los felicito que siempre responden. Vamos a preguntar al profesor cuáles eran las estrategias que utilizaron en Asia para evangelizar, antes de retirarnos. Preguntamos al profesor, al profesor López Simón. Palabras de López Simón. El profesor López Simón. ¿Está? En la lista sí lo ve. Ya, mientras aparece el profesor López Simón, respondemos con la profesora que ha alzado la mano. No, ya lo ubiqué. Profesora Noa, le escucho. Ok, maestra. Maestra, disculpe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué estrategia utilizaron los misioneros para llevar la palabra en Asia? Ya, bien. Bueno, recordando, ellos pues, bueno, lo que sabemos es lo que es la inculturación. Inculturación está bien la palabra, ¿no, maestra? Sí, es Donde ellos correcto. tenían que adaptarse, digamos, a lo que es, a sus costumbres, ¿no es cierto? A sus tradiciones, ¿no? Porque ellos ya tenían, pues, ya, pues, religiones, ¿no? Ya, digamos, el hinduismo, ¿no es cierto? Entonces, también otro punto ha sido lo que es la traducción de la Biblia, ¿no? Aprender el idioma, ¿no? Tenían que aprender el idioma. Después también los misioneros tenían que estudiar, digamos, mayor estudio de la cultura, las cartografías que también mencionaron, ¿no? Las habilidades científicas, eh, adaptarse pues a los intereses y necesidades de aquellas personas, ¿no es cierto? Eso es lo que, digamos, algo que me ha quedado, maestra. Gracias. Tu audio, maestra. Mi mouse, digo, pues, cuando ustedes hablan, normalmente cierro mi audio y después me sale una ventanita, no me deja prender mi audio. Maestra, aparte de eso, quería hacer una consultita, ¿no? Bien. Sí, mira, estaba escuchando al maestro Carmelo, ¿no? Hace ratos que había salido a dar digamos, ¿no? Su opinión, donde él decía que primero han sido evangelizados, digamos, aquí en América. Yo no sé si yo estoy equivocada, ¿no? Es primero en Asia, que acá ha Mire, sido ha último. sido contemporáneo, es que como él se refiere en la edad moderna, casi ha sido contemporáneo. Mientras iban a Asia, iban a América. Claro, si nosotros vemos las escrituras, evangelización en Asia empieza incluso en la Biblia, cuando llegan con el etíope, ¿no? Claro, claro. Claro, pero él se está refiriendo en la edad moderna, porque ahorita el curso es iglesia de la edad moderna y contemporánea. Ya, Si hablamos de la edad moderna, hay una diferencia de 20, 30 años, o sea, son contemporáneos, es casi igual, ¿no? Es casi igual. Porque cuando salen de Trento y salen a misiones a llevar la palabra, porque ustedes saben que no quieren porque el protestantismo no se va a quedar en Europa, también va a querer llegar a América y también va a llegar a América y también va a llegar a Asia, ¿no? Lo sabemos, los protestantes están en América, que es Inglaterra. Inglaterra era protestante y obviamente llevó toda su religión a las colonias de Estados Unidos, pues ellos son más protestantes, ¿no? Pero sí, buena su intervención, ¿no? Sí se dio cuenta, sí. No es que haya un error, sino que él ve a nivel de edad moderna, porque hemos dicho que la evangelización lo vemos desde la edad antigua. Si ves un libro de historia, te pone la evangelización en Asia y no empieza en edad moderna, te ven desde la edad antigua, la edad media. Incluso el video te dice que unos evangelizadores llegaron a cierto sector del Asia y dice que encontraron rezagos de la evangelización de Santo Tomás. ¿No te dice? O sea, cuando ellos llegaron habían cristianos, pero eran una minoría, que eran los que habían quedado de antiguas evangelizaciones que han llegado. Pero podemos decir que los misioneros que llegaron en masa, con gran cantidad, fue después del Concilio de Trento. Las misiones post-tridentinas fueron las que fueron más grandes. Maestra, sí.
pero no todo ha sido color de rosa, digamos, también ahí en la evangelización de Asia, porque también estaba leyendo ahí el documento, ¿no? Donde ahí hay una parte donde dice una imprudencia mortal, ¿no? Donde hubo pues también ahí en Magallanes habla, ¿no? Donde hubo pues muertes también, ¿no? Y él también fue, digamos, ahí, ¿no? Murió también ese Magallanes, ¿no? Claro, hasta él también evangelizaba, sin ser fraile, ¿no? Los descubridores. O sea, no, digamos, ha sido todo lindo, ¿no es cierto? También hubo, digamos, Claro. muertes. Es que en ¿No? esa época, cuando tú vas a nuevas tierras a evangelizar, te crees como Jesucristo, que llegas a nuevas tierras como los apóstoles, porque recuerden que el mundo era cristiano, o sea, el mundo era cristiano, las personas leían, eran cultas, ¿no? Algunos Magallanes era culto para poder haber ideado toda esa ruta. Entonces, cuando llegan a nuevas tierras, sienten ese impulso misionero que ha sido formado desde pequeño, de llegar a estas nuevas tierras y evangelizar, aunque él no fuera un fraile, ¿no? Eso es lo que te quiere dar el texto, ¿no? Que la gente es religiosa en esa época. Usted, la profesora, no. De ahí Sí, vemos a la profesora sí, maestra, Segovia gracias. Mena, ¿no? Sí, maestra, sobre las estrategias también quisiera participar. De acuerdo al video, han creado seminarios, ¿no? Para la formación de los sacerdotes, como hace un momento creo comentaba, ¿no? Y de acuerdo al texto, he podido leer, ¿no? El texto y he podido rescatar que también se, nos hablan de los bautismos, ¿no? Graduales, que Sí, habla, voy a poner una charina, ¿no? los Sí, así habla. agustinos bautizaban lentamente solos a quienes demostraban una verdadera conversión y entendían los fundamentos del cristianismo, también evitando, ¿no? El bautismo superficial. También ahí he podido rescatar sobre la catequesis. También realizaban la catequesis, ¿no? Se enfocaron en enseñar detalladamente el catecismo, exigiendo que los candidatos conocieran oraciones, los mandamientos y artículos de la fe. Y también nos hablaba de la fundación de la escuela, de las escuelas. Eh, no, los jesuitas destacaron en la educación estableciendo escuelas y, y documentos donde se dividían, ¿no? A los estudiantes para una formación más efectiva. También ahí nos hablan de la adaptación cultural, que los misioneros como los franciscanos se integraban en la vida local, respetando y adaptando, ¿no? Los valores culturales. Lo que felicitó a su aceptación es el éxito de la evangelización. Y también ahí quiero hacer referencia sobre quiero hacer Por- referencia sobre San Pablo, que él también nos ha dejado, ¿no? Una enseñanza muy importante sobre la evangelización que nosotros deberíamos de seguir, ¿no? Este ejemplo que él nos dejó cuando ha ido a Grecia, ¿no? Él, a pesar que él no conocía sobre la evangelización, él ha destacado, ¿no? Ha evangelizado a todos los de Asia para poder conocer lo que es la palabra de Dios. Claro, hay una frase de San Pablo, ya que lo toma, y ahí viene la hermana Priscila, cuando él dice, ve un templo, dice, al Dios desconocido, ¿no? Porque ustedes saben que tenían tantos dioses que decían al Dios desconocido, capaz se han olvidado de algún Dios, ¿no? Y al que dice, yo les voy a hablar del verdadero Dios, ese Dios que sí es conocido, no al Dios conocido. Yo hablo del único Dios, ¿no? Él también de esta manera utilizaba la cultura, porque los griegos, por ejemplo, yo soy cristiano, voy a envalizar a los griegos, yo le voy a decir a los griegos, los romanos, que son unos idólatras, o idólatras, no, es otra manera, es otro diálogo, y los romanos son los griegos, son gente muy culta, y a la gente culta le tengo que demostrar a través de la cultura y el conocimiento y nosotros somos una cultura también muy sabia, ¿no? Que es lo que van a hacer también. Te escuchamos a la hermana Priscila. Maestra, Te escuchamos. antes que lo paso, maestra, tengo una pequeña duda. ¿Me puede Dígame. sacar esta duda? También quisiera saber, ya que la cultura maya pertenece a América, ¿cómo ha sido la evangelización, maestra? Bueno, con respecto a la evangelización en México, lo único que le puedo adelantar es igual a la de Perú, porque es el mismo imperio, es el mismo rey, son las mismas estrategias. Y no voy a decir que es igualita a la cultura mexicana, la maya azteca, al Perú, pero la estrategia que utilizaron es muy, muy parecida, ¿no? Porque, vuelvo a insistir, es el mismo imperio.
son los españoles los que llegan a México también. Pero hablaremos de algunos de esos detalles con el video de América, no se preocupe. Ya, profesora Ya, Zenobia, gracias, maestra. Está pasamos bien, a la gracias. hermana Priscila. Bueno, maestra, yo quería, o sea, me puse a pensar muchas cosas porque yo estoy viviendo en Cusco este año recién, ¿no? Porque me ha tocado por obediencia vivir acá y tuve la oportunidad de participar del Inti Raymi, porque nos donaron las invitaciones, porque eso es carísimo, y dijimos, vamos como sea y vamos, porque así nomás no sabemos si volveremos a ir y si nos cambian de comunidad y si habrán los medios para ir. Entonces yo cuando estuve allí pude valorar mucho, o sea, me puse a observar, ¿no? Lo que hacían y quería entender por qué lo hacían, ¿no? Entonces, justo me estaba acordando o sea, yo podría entenderlo como el gran amor que tienen a la tierra, que les brinda todo lo que les da para poder existir y subsistir y mantenerse en este mundo, ¿no? Quiero decir que qué poca comprensión se hizo de la cosmovisión de otra cultura, ¿no? De poder comprender cuál es su pensamiento y por qué viven de tal manera, ¿no? Entonces, yo veía eso la vez que estuvimos allí en todos los ritos de la chicha, el ofrecimiento del maíz al Inti, el Inca, el hijo del sol y todo lo demás, ¿no? Entonces, me pareció tan bonito el amor que tenían a la tierra sin pensar en paganismo, ¿no? Siendo yo una religiosa, ¿no? Entonces veía eso, pero también veía cómo, o sea, pensaba también ahora en el sincretismo. Lo que quiero decir es que siendo todo un imperio, porque este es un imperio, ¿no? Es una cultura milenaria con conocimientos profundos. Recuerdo que hicimos un tour también hace poco al Valle Sagrado y en el tour el que nos guiaba era un astrónomo, era una persona muy preparada, coincidentemente. Y él nos explicaba cómo el conocimiento de los incas fue tan grande como el conocimiento que adquirieron otros imperios en otros lugares, ¿no? El conocimiento sagrado. Por ejemplo, entendí que el Valle Sagrado se llamaba así porque seguían toda la ruta del río para poder hacer sus sembríos y obtener el maíz más grande, ¿no? Pero eso para ellos era sabiduría profunda, incluso oculta, etcétera, ¿no? Y lo iban descubriendo culturas milenarias, ¿no? Y ahí él hacía la comparación del gran avance que lograron los incas, ¿no? Siendo una cultura con poco intercambio. Yo me ponía a pensar ahora por qué Filipinas está ubicado en un lugar donde podía hacer más comercio con otros países. Todos sabemos que cuando hay un punto de intercambio, hay mayor apertura al diálogo y al conocimiento, porque se intercambia no solamente es que viajan, ¿no? Se intercambia la cultura, se intercambia el conocimiento, hay más apertura de la gente y hay otros tipos de riesgos, ¿no? En cambio, cuando un lugar está más metido y hay menos posibilidad de intercambio, puede ser más cerrado. O sea, influyen muchas cosas, ¿no? La ubicación, el nivel de formación, los alcances encontrados, etcétera. Entonces, un poco para pensar por qué funcionó en uno de una manera, en otro no. Faltó una comprensión mayor de quién es al que voy a ver y encontrar, ¿no? Entonces, el proceso de evangelización en Asia fue totalmente distinto por el nivel de preparación de los mismos evangelizadores, ¿no? Y de comprensión y disposición a comprender otra cultura, ¿no? Ahora, pasando a otro punto, yo me ponía a pensar en el sincretismo. Yo encuentro aquí mucha gente muy piadosa, pero con una profunda mezcla de costumbres antiguas, ¿no? Y otros adquiridos por la propia formación de la fe, del proceso de evangelización, lo cual evidencia que todavía hace falta mucha más evangelización, ¿no? La gente mezcla cosas. Yo tengo alumnas que me cuentan que sus padres o sus abuelos tienen que hacer sí o sí el pago a la tierra, porque si no, no hay cosecha. Yo le decía, y entonces, ¿cómo podríamos ver aquí la fe en la providencia de Dios? No, 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 porque eso es una cosa, decían ellas, es la fe en Dios y otra cosa es el pago a la tierra, porque si no se hace, hermanita, el pago a la tierra, no va a haber cosechas. Y yo le digo, pero tú sí entiendes que eso es superstición, ¿no? Y se ponen a pensar, bueno, si es que mi familia siempre lo hizo, es algo tan tradicional, está tan arraigado, ¿no? Entonces, hay una mezcla de muchas cosas, no por juzgar, sino porque falta todavía un profundo conocimiento de quién es Dios, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, quiere decir que hasta hoy todavía falta mucha evangelización para seguir purificando muchas cosas que han quedado en el camino. Y eso evidencia que el proceso evangelizador anterior tiene deficiencias también. Eso quería comentar, maestro.
Muchas gracias, profesora. Y hermana también, hermana Paola, Priscila. Escuchamos al profesor Juan Carlos Castañeda. ¿Qué tal, maestra? Buenas noches. Hay que darle gracias a Dios por un día más de vida. A ver, para hablar sobre las metodologías y estrategias que emplearon, según el video, le habla de la inculturalización como estrategia fundamental que tuvieron ellos para vincularse a una nueva cultura sin perder la esencia y hacer comprender que el cristianismo es compatible con otras creencias filosóficas. Dice que el celo apostólico le impulsó a no rendirse, a ser creativos y a buscar la manera de llegar a la gente. También tienen ellos la riqueza de la formación humana, los evangelizadores que les permitió expresar sus convicciones cristianas por medio del arte, la ciencia y entre otros diálogos interreligiosos como punto de unidad y de intercambio. También se da la formación que se daba a quienes sumaban con la finalidad de generar más convertidos y se mencionó ahí la formación en el arte y la música. Eso es lo que puedo aportar. Muchas gracias. Profesor Castañeda. Un ratito. Ya. Escuchamos a la profesora Jessica Vallejos. Maestra, buenas noches. Mire, por ejemplo, del video de ayer, rescatábamos pues también con el grupo que habíamos comentado, por ejemplo, se da fundar las universidades, ¿no? Una de las estrategias, las formaciones también de los sacerdotes para que estuvieran mejores preparados, la evangelización, estudiar parte de su cultura, ¿no? Y así traducirlo y entender más que todo sus creencias de ellos. Estaba la práctica de la inculturación, ¿no? Y también aquí, pues, ellos van a empezar a aprender, ¿no? A adaptar esas enseñanzas a través de sus culturas, adoptar sus costumbres y tradiciones. Otro también de la parte intelectual, ¿no? Como ellos quedaban también de una manera u otra, la manera de cómo se expresaban, ¿no? En este caso rescatamos a Mateo, ¿no? Con esta forma intelectual de mandarín, ¿no? Cómo él se presentaba. Luego también tenemos que dieron clases también de astronomía, ciencia, ¿no? Para que de una manera u otra ellos se vieran que el cristianismo era tanto cierto de lo que ellos profesaban o comentaban. Otra, por ejemplo, también que pudimos rescatar sobre la India, ¿no? Que dice que fue una religión muy difícil, no era muy fácil de convertir, pero sin embargo aquí vamos a ver a Roberto de Novelli, ¿no? Pedirle en este caso permiso al arzobispo y presentarse, ¿no? Como un santo brahman cristiano y de esa manera pues mostrar sus virtudes cristianas, ¿no? Y también vemos su ayuno, su abstinencia y cómo fue convenciendo a través de su bondad y amabilidad, ¿no? Y convencidos también que adoptó las ideas filosóficas y religiosas que esto le permitió pues acercarse más a esa religión. Eso, maestra, gracias. Lo que usted ha hecho es lo que yo quiero que usted ahora haga en el examen y estoy segura que va a subir su nota. Por ejemplo, usted puede poner la inculturación y cita el video, ¿no? Donde, eso justo le iba a decir un profesor que dijo la inculturación y yo le hubiera dicho, pero te falta fundamentarlo, colocar un ejemplo. Y tú puedes, la inculturación fue una estrategia. Por ejemplo, comienza, cuando Nobel pidió permiso al obispo para poner, imagínate un religioso que se ponga una vestimenta de otra religión, o sea, ¿qué es eso, no? Imagínate, le ven a la madre Priscila con una vestimenta de las hindú, así, con luz que la madre no está con su hábito, porque se ha puesto de hindú, o media musulmana, que se ha convertido a la religión, o sea, pero él le tiene que pedir permiso, porque si va vestido así, va a hacer que la otra cultura lo sienta él como uno de los suyos, pero tiene que pedir permiso, entonces, pero él sabe que esa vestimenta no la usa cualquiera para llegar a esta cultura, a los sátrapas, a los sabios de esa cultura, ¿no? Entonces, él pide permiso, pero para esto ya se leyó todos sus libros, todo, para que cuando hablen de cultura y le pregunten, él esté presto, para demostrarle, mira, el cristiano también es culto, el cristiano tiene sabiduría. Y lo que usted ahorita ha dicho, por ejemplo, de Nobili, que hizo, que es, eso son argumentos que defienden cuál idea, cuál es su tesis, que una de las estrategias de la evangelización fue la inculturación. Y al usted contar esa escena de Nobili con sus propias palabras, porque no le está contando igualito al lector, y llamó la atención, lo está usted diciendo, eso que usted ha hecho
es argumentar una tesis. ¿Cuál es su tesis? Que una de las estrategias de la evangelización fue la inculturación. Y su argumento es ese ejemplo. Puede poner el ejemplo que dice el video, ya está en un nivel, pero si usted quiere llegar a un nivel más alto, capaz utiliza el que pone la revista, el periódico, el que pone la revista que habla de Magallanes, que también un poco utiliza de la inculturación para poder llegar a esos pueblos, para poder evangelizarlos. Y si quiere llegar a otro ejemplo, capaz en América, también. Entonces, esos son los argumentos que yo quiero que hagan. La idea es la inculturación, pero tú tienes que fundamentar con tus palabras, a ver, ejemplos de inculturación en Asia, en Japón, cuando fueron a China. ¿Me entiende la idea, profesora Jessica? Entonces, estoy muy segura que usted ahora me va a dar muchas sorpresas de su parcial 2. Ya, entonces, ya, esa es la idea, así de sencillo. Usted me pone esto en el examen y tiene el puntaje, o parte del puntaje, porque ella desarrolló una idea, al menos veo una idea. Después pone otra estrategia, por ejemplo, esto quiere decir que se hizo así. Eso es lo que tienen que poner en el examen, como usted ahorita ha dicho. La inculturación, y por ejemplo, él hizo esto. Eso, lo que viene después de, por ejemplo, es su argumento. Lo que viene después de esa palabra que dijo, por ejemplo, está defendiendo su postura. Eso es lo que yo quiero que defienda su postura. Así cuando los profesores quieren demostrar, ay, ¿por qué no tienen que subir los sueldos? Que esto, que el examen, que subimos de nivel, que ustedes dan sus argumentos, ¿sí o no? Su idea es esa, que le suban el sueldo a los profesores. ¿No? Ya me subió Si vamos algo a trabajar de... hasta los 65, los 70 años, ay, ya me va a cambiar la ley, pero dan argumentos, ¿no? Su postura es eso, si se aprueba esa ley o no. Y lo que viene después son sus argumentos, ¿no? A ver, ¿y por qué esto es bueno? ¿Por qué esto es mal? Así como desarrollan sus argumentos cuando hablan ante el ministro, es lo mismo que yo quiero que hagan con los textos, que desarrollen sus argumentos, sus ideas. Ajá. Es que ¿Ya? ese día estaba perdida. Hoy ya me orientó ya. Gracias, maestra. Claro. Ya Sí, súbale lo la único que nota quiero que ya. hagan, lo que ha hecho la profesora Jessica es lo que yo quiero que haga en el examen. O lo que ha hecho la profesora Priscila también cuando él dice, ha utilizado otra palabra, no inculturación, ha utilizado otro contexto, el sincretismo, ¿no? Esta fusión, ¿no? Que todavía hace falta. Puede decir, bueno, yo considero que también hay un sincretismo, porque vemos que en algunas tienen, tú ves, es como salió un programa de Canal 5 que decía, viene el chamán, pum, pum, y tiene sus imágenes, tiene todo lo del chamán, pues tiene una cruz, tiene una imagen, tiene sus santitos. Un ejemplo de sincretismo religioso en la mesa del chamán, ¿no? Y tú ves, el campesino, como dice la madre, esos documentales que hacía el Canal 5 sobre la religiosidad, pam, pam, y ven el pago a la tierra, que sacrifican el mejor ganado, ¿no? Le sacan el corazón todo al animal, y con eso, ya. Y después se va a misa, y se va a confesar, y se va a misa, porque es parte de su vida, es parte que está arraigado. Yo pienso, en mi opinión personal, pienso que no es tanto que la evangelización no fue tan buena, en el sentido de que la cultura andina, cada cultura tiene lo suyo, ¿no? Como la hindú, todo, pero la cultura andina está tan arraigada al amor a la tierra, que es su madre, que es algo que está bueno, en las generaciones antiguas, porque acá en Lima tú ves a alguien andino, eso ya de Pablo la tierra no lo tiene, ¿no? Ya lo perdió, pero ya quedan muy pocos que en ciertos pueblos lo tienen, porque son los que viven eso. Por eso cuando el, 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 los evangelizadores de acá vieron eso, porque el comienzo por el etnocentrismo. ¿Qué es el etnocentrismo? Cuando yo creo que mi cultura es superior a la otra. Entonces no se preocuparon al comienzo por aprender el idioma. Cuando se dieron cuenta, después de la primera evangelización, cuando se dio la extirpación de idolatría, se dan cuenta del error que han cometido. El indio siempre ha aceptado las religiones de afuera, siempre. A ver, les pongo un ejemplo. Tenía la cultura, ¿quién dominó a los nazcas? Fueron los huaris, ¿no? Los nazcas tenían sus dioses. Pero cuando Wari los domina, ellos decían, ahora tienen que adorar al dios Huiracocha por encima del dios que tenían con los nazis. O sea, el Huiracocha le prometía, decía, ya, ahora es el dios de Huiracocha, pero por encima de tus dioses tienes que adorar al mío, porque yo ya te dominé. Pero no les prohibía mantener a sus dioses. O sea, los nazcas mantenían a sus dioses, pero por debajo del dios Huiracocha. Entonces, cuando vienen los españoles, ellos piensan lo mismo, ellos aceptan. Sí, que Dios, que la Virgen, que los santos. Y a ellos no les pareció mal seguir adorando a sus dioses, porque ellos estaban acostumbrados que el pueblo que les domina tiene que creer en el Dios de ese nuevo pueblo que les domina, pero
siempre les dejaron que siempre les dejaron que pudieran seguir adorando a los dioses que tenían antes, pero por debajo del Dios que les domina. Pero el español no sabía eso. Para ellos era idolatría. Ay, me ha engañado, me ha mentido, ponga extirpación. ¿Me entiendes? Cuando ellos se dieron cuenta que así era su modelo de vivir, es cuando recién comenzó la verdadera evangelización. Cuando, como dice muy bien la hermana, recién se preocuparon por aprender la cultura. Ahí comenzó a fructificar un poco más la religión cristiana en España, porque no entendían, pensaban ellos que el indio era un indio que mentiroso, porque el indio flojo, no era que era flojo, ya veremos, ¿no? Bueno, yo soy especialista en historia humana y en el mundo andino un poquito, pero son cositas que iremos viendo con el tiempo, ¿ya? Entonces ya vamos aprendiendo, vamos avanzando, van a ver que no van a tener, yo podría, mira, a ver, yo podría ya hasta subirles todo, pero yo no les puedo mentir, ¿no? La honestidad, la nota y van a ver que, mira, yo tengo alumnos, yo no sé mucho matemática, es mi debilidad, yo les veía, tenía 0,8, 0,5 en parcial, 1, y después subía 17, 18, todo, y salían con promedio hasta 18, a pesar de haber tenido desaprobado el parcial 1, porque ¿qué hace un 10% frente a un 90? No es nada, pues, ¿no? El 90 prima, así que no piensan que ya por un desaprobado en el parcial 1 van a salir con promedio 12, 3, pues siguen, parcial 2, 16, si te van subiendo, ese parcial va a ser anulado en el sentido de que ya no les va a quitar el puntaje que podría quitarle, el 10% no es nada frente a un 90, ¿no? Entonces les felicito, profesores, están haciendo muy buenos argumentos. Yo les digo un secreto, muchas veces las preguntas de los exámenes los saco de las preguntas que ustedes mismos hacen, de los comentarios que ustedes mismos hacen, porque los exámenes de mis 3 salones han sido algo parecido, pero una que otra pregunta ha cambiado. Cada uno, como usted, por ejemplo, les ha llamado la atención esta pregunta de la profesora Carranza, pero en otras aulas ha ido el tema y el debate por otro lado. Ay, hermana Rosa Paula, le escucho. Buenas noches, profesora. Gracias por toda la explicación que está dando y es muy bonito escuchar también los argumentos de cada uno de nuestros compañeros, ¿no? Pero algo que quería acotar, ¿no? Es decir, que hasta ahora mismo pasa este tiempo, esta situación de la evangelización. Para poder uno llegar a anunciar el evangelio, tiene que conocer el lugar, conocer la cultura, las tradiciones, todas las devociones que tienen para poder llegar a ello. Yo ahorita, por ejemplo, estoy en una zona que doy catequesis a los indígenas, tengo más el campo de dar catequesis y formación a la comunidad indígena y sí es bastante complicado, pero ya ahorita un poquito se me hace más fácil porque ya tengo 2 años y medio que los voy conociendo, voy aprendiendo de ellos y a la vez también voy aprendiendo muchas cosas de su cultura, ¿no? Como por ejemplo, cómo ellos hacen el altar andino, mientras que nosotros los católicos no hacemos eso. Pero cómo nos vamos inculturizando, nos vamos aprendiendo de ellos y ellos también aprenden de nosotros. Y cómo se ve la diferencia de hace un año, de 2 años y medio que yo llegué a ahora, uno dice, ya se ve de otra manera, ¿no? Porque ellos también han ido aprendiendo, se les ha ido enseñando, se les ha ido dando a conocer también la fe por medio de, a pesar de su costumbre que tienen, que no es pelearse con ellos, sino es de adaptarnos y de comprender de que el Dios es el mismo y la fe que profesamos es la misma, ¿no? Pero sí es bonito, ¿no? El ir viendo toda esta realidad y conociendo de que Dios se hace presente en todo, en las culturas y si no hubiera una cultura, si no hubiera una tradición, si no hubiera este deseo de evangelizar, no se llegara a hacer nada, ¿no? Pero yo creo que es el Espíritu y Dios mismo que nos impulsa y nos pone palabra en nuestras bocas para poder llegar a anunciar lo que Él quiere, porque si lo hacemos por voluntad o solo por experiencia humana, no llegaríamos a nada. Todo esto como de esta evangelización de Asia, ¿no? Quien dirigió toda el llegar a anunciar a Cristo, el Evangelio fue el mismo Dios, que es el que da la fuerza para poder, que pone palabra en nuestra boca para poder llegar a los demás.
Gracias, hermana Paula, Rosa Paula. Miren, y algo que se me está dando la idea que hay muchos profesores que eran impuestas que le venía el rey, pero también fueron imperios quienes mandaban, el rey de España también mandaba para la creación del Asia. Ambas siempre iban con el Papa, pero siempre presididos por el poder temporal, ¿no? Bueno, profesores, entonces, les felicito, vamos, creo que ya van entendiendo cuál es la dinámica, ¿ya? Incluso Selene me decía de hacer un ensayo, ¿no? Ir preparando un ensayo, le decía, yo cuando es presencial, cuando usted tiene sus aulas también, todos acá somos docentes, tú haces seguimiento al trabajo, ¿no? Por ejemplo, a ver, van a hacer una investigación, yo me acuerdo que creaba los grupos, yo les daba 15 minutos a ver, investigación ya, ¿dónde está su introducción? Primero me tiene que hacer su sumario, ¿no? Ya, tiene que tener 3 puntos, ya, su sumario, ya, que es su esqueleto. Todos hacían su sumario, más o menos las partes. De ahí, y ahora vamos a llenar ese esqueleto con carne. Comienzan a buscar, a leer, entonces, otra, ya. Entonces yo veía cómo iban avanzando su trabajo. Ese es un trabajo guiado, ¿no? Entonces conmigo hacían su introducción, el cuerpo, ¿no? Las ideas principales, por ejemplo, bioética, con quinto, a ver, derecho a la vida, ¿no? Algunos hablaban de eutanasia, otros hablaban del aborto, otros hablaban de la fertilización artificial, ¿no? De la pena de muerte y todo eso, en base a las cartas de San Pablo, ¿no? Sabios de dolores, todo, ¿no? Ya, pero yo conmigo yo les ayudaba a hacer evitando que hagan esto, porque yo veía cuando ellos hacían sus trabajos, copy y pega de Google y todavía lo pasaban con todo y esas, cuando salía subrayado, se acuerdan que ni siquiera se daban el trabajo de quitarles esas cosas. Ya le digo, pues yo veo eso, les jalo, yo sí pero 5. Tienen ustedes, usen el Google, pero díganlo con sus propias palabras. Miren, yo les hablo del año 2012 con quinto. Y era un trabajo pues cansado porque es corregir, corregir, corregir cada etapa, ¿no? Y al final ya venía el producto. Es un trabajo cansado. Tú ya explicabas, Seleni, que eso yo lo puedo hacer presencial, pero ¿cómo puedo hacerlo eso virtual? Tendrían que estar enviando una parte de su ensayo y dos regresarle. En vez de parte de su ensayo, uy, matador, ¿no? Porque una cosa es corregir en pantalla, pero otra cosa es corregir su trabajo. Su trabajo me lo puedo llevar a cualquier lado, pero para corregirlo yo no me puedo llevar mi laptop, así tenga tablet, ¿no? Estoy viendo la manera de cómo hacer guiado un trabajo de manera virtual, a ver, porque presencial es muy diferente, ¿no? Yo no me puedo estar llevando mi laptop para estar abriendo 120 ensayos, retornar a la segunda parte, 120 ensayos para el desarrollo, 120 ensayos, ¿no? Entonces tengo que ver una dinámica, me deja trabajo de investigación, pero lo que sí me pide es que todo sea individual, no quiere nada grupal, porque dice que ha habido la mala experiencia de que de un grupo de 6, ella lo que me cuenta, hacen 2, y los demás, te doy una gallina, te doy un caldo, y no hacen nada, y solo 2 trabajan y se les repite la nota todo. Entonces no quieren ellos retroceder en el nivel de exigencia del diplomado que están llevando. Pues ustedes ven a la profesora, ¿va a ser grupal? Sí, todo es individual, nada es grupal, no quieren nada grupal. Ya, por si acaso, si algunos y nada quieren para marcar, ningún examen para marcar, todo desarrollo, ya, porque quieren realmente formarlo, ¿no? Con una exigencia más fuerte. Yo recién vengo, no sé cómo habrá sido anteriormente, pero parece que sí lo hacía grupal, ¿no? No sé, por eso también les explico, ¿no? Que para mí también es bien dificultoso corregir tanto examen, ¿no? Bueno, como le digo, yo pienso que estamos yendo para adelante, ya eso ya pasó esa pequeña travesura y ahora vamos para adelante y mi ayuda va a ser eso, por ejemplo, cuando ustedes se pongan, así como dije la profesora, eso que usted acaba de hacer, eso es lo que yo quiero que hagan. Esa va a ser mi ayuda, que cuando hablen yo le digo, eso que estás haciendo ahorita, quiero que ahora lo escribas, como lo que estás hablando, lo escribas en él. Ya, profesores, no se preocupen, yo los voy a ayudar. Estamos entre profesores, somos un grupo unido, los profesores siempre nos ayudamos, pero siempre nos hablamos en la verdad. Pero más que profesores, acá todos somos cristianos. Y la verdad, que decía Dios, te hará libre. Siempre hablar en la verdad. ¿Ya? Bien, profesores, entonces, siento ya las 10:22, nos despedimos para que ustedes también descansen y sueñen con nosotros. ¿Ya?
Muchas Muchas gracias, gracias, maestra. maestra. Muy Ya, amable. hasta luego. Gracias. Buenas noches, Luego, maestra, a profesor. todos, bendiciones. Muchas gracias, maestra. Por el Bendiciones. mensaje Buenas también, noches, maestra. en la mensajería del Zoom también les he puesto su nota, por si acaso a María Isabel y a la profesora Soledad. ¿Ya? Listo. Nos Gracias, vemos. maestra. Descansen. Buenas Hasta noches. luego. Hasta luego, mis bendiciones. A descansen, descansar. Gracias. Mañana, Bien. gracias. Nos vemos. Gracias. La profesora Vera. Listo. Muy bien. Hasta luego.